que se generan, vaya, esta presencia de las mismas en estos estados de agregación. Primero que nada, vamos a tocar de tema la principal relación y por qué del tema, vaya. Tenemos que las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, las cuales van a ser las responsables del estado físico en el que se presentan las distintas sustancias, en este caso los estados de agregación. ¿Por qué del concepto? Porque gracias a estas fuerzas presentes en estas estructuras, en las moléculas, en la forma en cómo se mueven y cómo se comportan, es como van a generar nuestros estados de agregación, nuestros gases, nuestro líquido y nuestro sólido. Y vamos a hablar más a fondo cómo está presente en cada uno de estos estados de agregación. Vamos a empezar con los gases. Los gases vamos a tener que van a adoptar la forma y volumen del recipiente que los contiene. Aquí vamos a hablar después del comportamiento en diferentes aspectos, en diferentes acciones y comportamientos. Va a presentar una compresibilidad muy elevada. Vamos a tener que tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos, y las interacciones entre las moléculas, aparte de sus colisiones, van a ser muy pequeñas. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes y les voy a explicar el porqué. Primero que nada tenemos nuestros gases ideales, en los cuales vamos a tener tres leyes y nos van a decir cada una de ellas cómo se generan esas fuerzas intermoleculares para aplicar el comportamiento y el porqué de estas leyes. En la parte inferior izquierda, podemos observar la ley de Boyle, la cual nos dice que va a ser la interacción del volumen con 1 sobre la presión. Como pueden observar, en la parte inferior izquierda tenemos una imagen la cual nos explica con claridad que mientras aumenta la presión, nuestro volumen va a disminuir. De igual forma aumenta la temperatura, vaya. Lo que pueden observar aquí es cómo están organizadas y cómo se generan este ordenamiento de partículas de los gases en el espacio de color amarillo, y cómo gracias a nuestras fuerzas intermoleculares se llega a generar este tipo de cambio para formar nuestros gases. Como segunda opción tenemos la ley de Charles, la cual nos dice que es la interacción del volumen con la temperatura. Aquí podemos observar que mientras aumenta la temperatura se va a incrementar el volumen, y como pueden observar, pues ya es completamente diferente cómo es el comportamiento de las fuerzas intermoleculares en estos espacios en cuestión de los gases, vaya. Y pues vamos a hablar de la ley de Avogadro, la cual nos dice que la ley de Avogadro pues es la interacción del volumen con el número de átomos, perdón. Lo más importante de esta ley es de que dice que volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas, ya sean moléculas o átomos, vaya, y la presión y temperatura se van a mantener constantes, como es lo que podemos observar en nuestra imagen en la parte superior derecha, ¿vale? Tenemos en cuestión de lo de la mezcla de los gases ideales y por ejemplo tenemos que, les voy a poner un caso hipotético en el que no hay interacciones entre las moléculas y las colisiones son elásticas. Vamos a hablar de que son gases ideales o perfectos, vaya. Esto nos dice que, pues, por ejemplo, a bajas presiones y altas temperaturas, casi todos los gases se comportan como ideales. Ajá. Cuando pues, los gases se van a alejar del comportamiento ideal, pues lo contrario, decimos que se van a tratar de gases reales, ¿vale? Y como pueden observar, gracias a nuestras fuerzas intermoleculares, cómo es que se genera esto. Y lo que nos ayuda muchísimo es lo de la ley de Dalton de las presiones parciales, en las cuales le voy a explicar que con ayuda de las imágenes del lado derecho, vamos a tener que pues la presión total ejercida por la mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. Esto es importante porque solamente es de cada uno de los gases que se compone de la misma, ¿vale? Y vamos a tener que la presión parcial del gas es la presión que ejerce el gas si se encontrara solo a la misma temperatura y ocupando el volumen total.
Ajá, y por eso es de que de esa ecuación nos va a generar la de P es igual a nRT sobre V, ¿vale? Esto ya lo veníamos trabajando y pues no debe de haber ningún problema. Para esto vamos a tener ahora lo mencionado en la anterior diapositiva de lo de los gases reales, que cuando los gases se alejan del comportamiento ideal, decimos que se tratan de esto, de los gases reales, ¿vale? Entonces, tenemos que los gases reales, pues las interacciones entre las moléculas no van a ser despreciables y lo mencionado en la anterior diapositiva, que la existencia de estas interacciones se hace más apreciable a presiones altas y temperaturas bajas, ¿vale? No existe una ecuación simple para todos los gases reales, esto ya lo tenemos que tener en cuenta desde la preparatoria, que pues para estos gases no hay una ecuación exacta. Pero tenemos la ecuación de Van der Waals, la cual recoge dos características importantes de las moléculas que forman los gases reales. Estos van a ser su tamaño finito y la atracción que experimentan a distancias medias y grandes, ¿vale? Aquí pues tenemos lo simple, ¿no? La ecuación y donde A y B son constantes, ¿vale? Junto con las características de cada gas. Ahora tenemos la presencia de nuestros líquidos. En los líquidos, las distancias intermoleculares son mucho menores en los gases. Ajá. Las fuerzas de interacción entre las moléculas pues son más importantes y ahorita les voy a explicar por qué. Para mí, para mi gusto, estas fuerzas intermoleculares generadas en los estados de agregación, para mí en los líquidos, tienen una eh, son como que muy extraños para formar los líquidos. Pero ahorita van a observar las estructuras. También posteriormente vamos a observar la de los sólidos y verán que wow, que cómo es de que con estas cositas y gracias a la química se genera este tipo de estructuras. Pero ahorita lo vamos a ver. Tenemos también que la existencia de estas fuerzas se aprecia en la tensión superficial y la viscosidad. Esto lo vamos a hablar a continuación, ¿vale? En cuanto, la tensión superficial de los líquidos, pues vamos a tener que las moléculas del interior de un líquido se van a estabilizar con más eficacia ya que presentan un mayor número de interacciones atractivas, menor energía que las de la superficie, por eso los líquidos tienden a presentar una superficie mínima, lo cual podemos observar en la imagen de la derecha, en la parte superior. Tenemos la molécula en la superficie y la molécula en el interior. Esto lo podemos observar, claro, no es bastante, no se puede observar muy bien así en físico, pero cuando tenemos el agua podemos observar que hay una estructura, una capa. Eso van a ser nuestras moléculas en nuestra superficie. Tenemos que la tensión superficial pues es la energía necesaria para aumentar el área de la superficie de un líquido. La tensión superficial va a disminuir con el aumento de temperatura, vaya, esto todos lo sabemos, ¿no? Pero me gustaría hablar de estas fuerzas intermoleculares presentes en los líquidos, las cuales, por ejemplo, tenemos unas fuerzas cohesivas, que son las que se dan entre moléculas del mismo tipo, y las adhesivas, lo contrario, de distinto tipo. ¿Vale? Esto es sumamente importante, ya que gracias a estas fuerzas es como nos va a generar nuestros líquidos, ¿vale? Luego tenemos la viscosidad, que pues como concepto pues es la resistencia que opone un líquido al fluir, ¿vale? Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares, mayor es la viscosidad. Como lo digo, para todos los estados de agregación es sumamente importante estas fuerzas intermoleculares presentes, ¿vale? Tenemos que la viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta y las fuerzas de cohesión dentro del líquido van a crear una fricción interna que reduce la velocidad del flujo. Esto lo podemos observar, por ejemplo, cuando fundimos un metal, podemos observar pues como todas sus partículas, toda esa estructura sólida pues se va a volver líquida y podemos ver ese estado viscoso en el cual se forman y podemos unir vaya y formar este otro nuevo metal con otro proceso, claro, pero también lo podemos observar cuando dejamos caer dos gotas de agua juntas, podemos observar cómo caen las dos por separado y se terminan juntando. Ahora pues vamos a hablar de la presión de vapor. También es importante, gracias a las fuerzas intermoleculares, cómo se realiza esto llamado vaporización y posteriormente condensación. Ajá. Tenemos que las moléculas en la superficie de un líquido presentan fuerzas de atracción por el resto que tienden a mantenerse unidas a él. Ajá. Algunas moléculas pues pueden obtener energía térmica suficiente para escapar de la superficie, como podemos observar en la imagen. El proceso
de evaporación de moléculas desde la superficie del líquido va a coexistir con el proceso de condensación de las moléculas en el estado vapor, ¿vale? Ahorita, como pueden observar, pues la vaporización pues es cuando tenemos partículas, como pueden observar, van hacia arriba, y cuando les entra partículas frías o más, sí, con temperatura baja y temperatura alta, pues tenemos también las moléculas de agua como van subiendo, 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 y es por eso que se genera la vaporización, ¿vale? Esto es sumamente importante y lo pueden observar ese movimiento pues en las imágenes, ese proceso tan importante. El claro ejemplo es este: si se deposita un líquido pues en el recipiente cerrado sin ocuparlo completamente, se va a alcanzar el equilibrio cuando el número de moléculas que abandonan la superficie por unidad de tiempo iguala a las que se van a depositar. Esto lo podemos ver en la imagen, en la tercera fase de esto. Y la presión ejercida por un vapor en equilibrio dinámico con su líquido, esto es lo que se va a denominar nuestra presión de vapor, ¿vale? Esa presión ejercida y todo ese equilibrio dinámico entre las moléculas, ¿vale? Del líquido. La presión de vapor pues va a aumentar con la temperatura, esto ya lo había dicho, y cosas más importantes es de que los líquidos con presiones de vapor relativamente altas a temperaturas ambientes se van a denominar las volátiles. Esto ya lo sabíamos, pero pues lo reiteramos, ¿va? Y pues los que tienen presiones de vapor bajas se van a denominar no volátiles, ¿vale? Seguimos con la ebullición. Cuando un líquido se calienta en un recipiente abierto, hay un momento en el que la vaporización tiene lugar en el seno de todo el líquido, en el centro, vaya. No solamente en la superficie se produce la ebullición del líquido, esto lo sabíamos. Claro ejemplo, como podemos observar, y les puse ahí una imagen cuando hervimos agüita. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la que la presión de vapor iguala a la presión externa. Y esto lo podemos ver porque cuando calentamos agua, se comienza a observar cómo se genera ese cambio. Comienza desde el centro para arriba y cada vez se va expandiendo más y más hasta llegar a las orillas de nuestro recipiente. Aquí llegan nuestros queridos sólidos. En los sólidos, pues las moléculas o iones que los forman tienen la movilidad muy reducida. Sus movimientos se limitan a vibraciones en la red, ¿vale? Aquí tenemos tipos de sólidos cristalinos. Ahorita les voy a enseñar cómo están presentes estas fuerzas intermoleculares y lo impresionante que son para generar este tipo de sólidos. Tenemos los sólidos covalentes, en los cuales pues ya sabemos, ¿no? Los átomos que forman la red están unidos entre sí por enlaces covalentes. Los iónicos, que pues ya saben que están formados por cationes y aniones. Y pues los moleculares, que la red está formado por moléculas neutras. Esto es lo importante, que únicamente son moléculas neutras. Sólidos metálicos, en los cuales la red está formado por cationes rodeados de electrones deslocalizados. Y esto lo voy a explicar ahorita. Acuérdense de electrones deslocalizados y por que la red está formada por cationes. Y todo eso está rodeado de electrones deslocalizados. Ahorita vamos a observarlo. Tenemos, por ejemplo, nuestros sólidos covalentes. El diamante, como pueden observar, tiene una red cúbica, la cual puro enlace covalente y tienen una estructura fija, como pueden observar. Ese comportamiento de nuestras fuerzas intermoleculares que hacen que generen esta estructura es lo que uno dice, wow, ¿no? El grafito, vean esa estructura, esa red hexagonal, cómo ese enlace covalente, y gracias a esas fuerzas intermoleculares tenemos esa forma interna, esa forma molecular, vaya, esa estructura molecular. Y es lo impresionante, y uno lo ve por fuera y no se creerá que al interior de todo esto está generada estas estructuras. Tenemos los iónicos, los cationes y aniones, como pueden observar el cloruro de sodio y la perovskita, cómo están, llevan un orden. Aquí tenemos un orden cúbico, pero están presentes un catión, un anión, un catión, un anión, un catión, un anión. Igual abajo podemos observar los aniones junto con los cationes, ¿vale? Tenemos los sólidos moleculares, el hielo, todas esas, el fósforo blanco, cómo tienen una estructura, por ejemplo, el fósforo blanco, una estructura de pirámide triangular, pero únicamente con moléculas neutras. El hielo de igual manera, agua, agua, agua. Y pues de igual forma, ¿no? ¿Cómo pueden observar esa estructura? Aquí llegamos a los sólidos metálicos, los cuales gracias a esas fuerzas intermoleculares tenemos lo que vendría siendo el empaquetamiento.
que pues como pueden observar el empaquetamiento es cuando se juntan varios elementos y forman una estructura. Ajá. En este caso tenemos un empaquetamiento hexagonal compacto del magnesio, zinc y cadmio. Como pueden observar aquí, lo que yo les había dicho que era enlaces covalentes junto con electrones deslocalizados. Como podemos observar en el empaquetamiento cúbico compacto del sodio, del potasio, del hierro y del cromo, como al principio están deslocalizados, pero gracias a eso generamos una estructura nueva. Ahí pueden ver una estructura cúbica junto con todas las moléculas de nuestros elementos. Llegamos a los compuestos orgánicos, y esto es de lo más importante, mencionando los compuestos orgánicos, ya que, por ejemplo, la mayoría de los compuestos orgánicos pues son moleculares. En el estado sólido las moléculas del compuesto se van a empaquetar, como ya lo mencionamos, de forma regular. Siempre van a tener una forma regular. En la ordenación de las moléculas en el estado sólido va a influir a la naturaleza de las fuerzas intermoleculares, y es por eso que las fuerzas intermoleculares son de suma importancia en este caso. Ahí pues obviamente gracias a estas fuerzas pues ya cambia estructuralmente pues sus puntos de fusión, puntos de ebullición, pero algo que quiero mencionar es que las fuerzas de London son fuerzas intermoleculares. Hay que tener en cuenta eso, ya que actúan con en todos los moleculares y de modo importante en los no polares, ¿vale? En los no polares. Esto se debe a atracción entre dipolos inducidos que van a disminuir rápidamente la distancia intermolecular. Al aumentar el tamaño va a aumentar la, ¿cómo podríamos decirlo? La polarizabilidad de las moléculas, y por ello se generan las fuerzas de London. Vemos aquí la importancia de todo esto generado, y quiero darles un ejemplo muy claro de un compuesto que presenta, por ejemplo, enlace de hidrógeno, que hemos estado trabajando con el benceno, pero es el ácido benzoico, y en general los ácidos carboxílicos, que las moléculas se juntan, se aumentan por parejas en el cristal formado enlaces de hidrógeno intermoleculares. Esto va a producir fuerzas intermoleculares más fuertes y, como dije, valores de puntos de fusión y de ebullición altos. Y pues, ¿qué podemos decir? Sin fuerzas intermoleculares no habría estados de agregación. Y vean qué estructuras tan más bonitas, y cómo es de que se llegan a generar tanta figura, tantas estructuras, y lo que uno vio en el kinder, en la primaria, cómo es de importante hoy en día, y que está presente en cada uno de los objetos que manipulamos hoy en día. Gracias por su atención y eso es todo. Se lo comento rapidísimo. Lo tuve que grabar así porque mi aplicación arreglaron mi computadora y la tarjeta no me permite leer los gráficos. Entonces todas las aplicaciones que ocupan para grabar pantalla me las pone en negro. Es por eso que tuve que grabar así, Miss. Una disculpa.